Bienvenidos una vez más a su programa Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Estoy muy contenta de estar nuevamente en este subprograma junto a ustedes. Quiero invitarlos a continuación a escuchar y meditar en la siguiente alabanza. Sigue creyendo, la tormenta cesará. Sigue confiando, la tormenta pasará. Pronto llegará la calma. Pronto llegará la calma, pues Dios tiene todo bajo control. Su poder no tiene ninguna limitación. Él es todopoderoso, Él es el creador, sigue creyendo. Plaga no te tocará, ni ninguna mortandad, con tan solo mencionar su nombre es Cristo. Plaga no te tocará, ni ninguna mortandad, con tan solo mencionar su nombre es Cristo. Cristo, 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 su nombre es Cristo. Cristo, 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 su nombre es Cristo. No te tocará ni ninguna mortandad, con tan solo mencionar su nombre es Cristo. Nada no te tocará ni ninguna mortandad, con tan solo mencionar su nombre es Cristo. Cristo, 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 su nombre es Cristo. Cristo, 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 su nombre Dejo con ustedes a continuación al profesor Juan Baños Ávila con la segunda parte de Estrategia Satánica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un buen día en el Señor, el deseo de poder compartir la palabra del Señor una vez más junto a ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Reiteramos, ¿no es cierto?,
la segunda parte del mensaje de la semana pasada, tiene que ver con la estrategia satánica, y quiero invitarles a que leamos la escritura en Colosenses en el capítulo 3, versículo 11, que dice: donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hablábamos acerca de una estrategia satánica. Una estrategia satánica que tiene un solo objetivo. Y no es necesariamente el hacernos caer a cada uno de nosotros. ¿Por qué dirá usted? Mire, el objetivo principal, nosotros somos como consecuencias de la batalla. Pero la batalla principal es entre Jesucristo y Satanás. Satanás es un adversario vencido, y ante lo cual, ¿no es cierto?, estos pataleos que hoy día dan, por así decirlo, tienen que ver con el propósito que derrotado él asume y quiere que este mundo asuma. ¿Cuál es? Negar o menoscabar o hacerla poca importante la presencia del Señor Jesucristo en la vida de todos nosotros y en la vida, ¿no es cierto?, de este mundo. Cristo intrascendente, Cristo que no tenga la importancia que tiene, para él, Satanás, funciona sin ningún problema. Mire, la Escritura nos habla acerca de algunas condiciones muy especiales que tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, la Escritura habla de estar muertos al pecado. Entonces, aunque pecamos, pero estamos muertos, no vivimos para él. Ante lo cual, Satanás no tiene las armas necesarias para hacernos añicos, para tomarnos a cada uno de nosotros. Además, Satanás no puede tocarnos bajo ningún punto de vista, porque somos propiedad de Dios. Ante lo cual tampoco puede hacer absolutamente nada. El pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos 6:14, ya no se enseñorea de nosotros. Decía anteriormente, y lo dice Romanos 6:11, que nosotros estamos muertos al pecado. Cristo venció a Satanás, no solo el pecado nuestro, sino que también el pecado de él, al estar sin mancha y sin pecado, como nos señala o como nos enseña la Escritura ahí en Hebreos 4:15. La estrategia de Satanás es aminorar a Cristo, hacerlo cada vez más intrascendente y colocar, ¿no es cierto?, en la vida del ser humano, en la vida del hombre, ciertos sustitutos de Jesucristo, de tal manera, ¿no es cierto?, que él pase a un segundo plano o sencillamente no funcione. Por ejemplo, la filosofía. ¿Qué es lo que es la filosofía sino el pensamiento del ser humano elevado y desarrollado, que muchas veces, ¿no es cierto?, es emulado, muchas veces imitado, muchas veces, ¿no es cierto?, se hace parte del ser humano, estas filosofías que vienen de parte del mundo y que atrapan a este mundo y también muchas veces atrapan al cristiano. La filosofía es el pensamiento del hombre, es, ¿no es cierto?, las ideas del hombre llevadas a una perfección de ¿cómo se llama?, de pensamiento, de ideas, de tal manera que la filosofía siempre ha estado permeando, siempre ha estado afectando, ¿no es cierto?, la realidad de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí, ¿no es cierto?, y resucitó y ascendió a los cielos, surgió una filosofía que se llama la filosofía gnóstica, que tiene que ver con eso, con que la filosofía comienza a tomar tal proporción en la vida del ser humano que se hace añejo, se hace intrascendente, es más importante lo que dice la filosofía, lo que dice el hombre en su lugar de pensamiento, ante lo que dice Dios. Y esta filosofía, ¿no es cierto?, muy admirada por muchos, va oscureciendo, va dejando atrás lo que es la idea del Señor. El apóstol Pablo habla en Colosenses 2:8 algo interesante, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según lo que es las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, es una filosofía mundana que se basa en lo mundano y que proyecta lo mundano, pero que no tiene nada del Señor, no tiene nada de Cristo. Reitero, huecas sutilezas están ahí, como que no se nota. La sutileza es algo que está, pero que no se ve. Huecas sutilezas, filosofías variadas. ¿Sabe qué? Tales hechos el apóstol los califica como rudimentos del mundo, vienen de parte del mundo, son de la naturaleza humana y no según Cristo como Él lo manifiesta. Cuidado, debemos cuidarnos de filosofía, no para parecer tontos, sino para que ella no oscurezca lo importante. Jesucristo, y Jesucristo crucificado, y Jesucristo resucitado, es mucho más importante que el más grande de los divagares humanos en cuanto a la filosofía. El diablo es astuto. La serpiente antigua, astuta. Y ha tomado algo que está muy en la base del ser humano, como es la religión, la ha tomado como una manera de oscurecer también al Señor. ¿En qué consiste la religión? La religión consiste en darle más importancia a lo externo que a lo interno. Un regalo, por bien envuelto que esté, no puede ser superior a lo que viene dentro. Lo importante del regalo no es lo que lo rodea, no es el papel, no es la cintita, no, sino lo importante viene adentro. Es como antiguamente existían unos chicles, ¿no es cierto? Que el centro líquido, decía uno llegaba al centro líquido y ahí estaba la papa, ¿no es cierto?, del chicle. Esto es exactamente igual. La religión, ¿a qué le pone atención? Le pone atención al cómo vestir, al cómo cantar, al cómo hacer esto, al cómo hacer este otro, al cómo hacer aquí, al cómo hacer allá. Yo cuento siempre esta experiencia que fue muy importante. Yo salí de mi iglesia 25, 28 años. Fui al ministerio y después de 10 años mi pastor me invitó a la iglesia, a predicar a mi iglesia donde yo había nacido y salido. O sea, una tremenda bendición predicar en su iglesia, así que fui. Y cuando empezó el culto miré yo y estaba todo igual como hacía 10 años. Entonces yo sabía que la iglesia tenía dos púlpitos, uno abajo y uno arriba. Entonces yo sabía que iba a empezar el de abajo y que empecé el de arriba, que iba a cantar tal corito, que iba a hacer tal situación. Exactamente igual. 10 años y no habían tenido ninguna variación. Yo no estoy hablando contra mi pastor. Yo estoy diciendo que de repente la religión se mete de tal manera, se enquilosa de tal manera dentro de nosotros que no nos hace ver a Cristo. Lo importante es que o tenga la corbatita, o use este perfume, o haga esto, o haga lo otro, o haga aquí, o haga allá. Yo crecí en un ambiente de las asambleas de Dios. Y en las asambleas de Dios no se daba gloria a Dios. No se daba gloria a Dios. El gesto típico de los hermanos pentecostales de levantar su brazo y de dar 3 glorias a Dios, en la asamblea de Dios no se lo da. ¿Y sabe cuál era la explicación? Que se la dieron una vez, no se la estaban dando todas las semanas o a cada rato. Unos, en la religión de darlo todo, a veces están durmiendo, a veces están pensando, pero de repente dicen, alabemos al Señor y se paran todo porque es como un resorte, así. Y hay otros que no le dan gloria a Dios porque, flojera. La religión hace, ¿no es cierto?, de que el himnario sea importante. Y miren, ¿cómo se llama? Yo viví esto, de que era importante los himnos que estaban en el himnario y no los coritos que venían de afuera. O sea, lo que se veía que cantar era el himnario. Poco a poco la cosa se dio vuelta. Ahora prácticamente en muchas iglesias no se canta el himnario y más se canta el corito. Nosotros los pentecostales seguimos con el himnario, seguimos dando la vuelta con el himnario, pero en otras partes esto se ha dado vuelta. Ya no se canta mucho de los himnarios. Se venden poco, por así decirlo. Ahora, la religión hace que usted haga todas las cosas de la religión, pero que no vea a Cristo. Uno dice, ¿por qué va a predicar a la calle? Es que es un mandamiento, es una obediencia. Sí, perfecto. Pero también tiene que estar salpicada de amor. Si usted no tiene amor por las almas perdidas, va a tirar un mensaje, va a decir una cosa. No, usted está yendo por obediencia y tiene que ir por amor, que es lo principal. Ante lo cual la religión
esas o otras cosas van envolviendo, y de repente usted no puede salir del paquete porque no ve a Cristo. Cristo quiere visitarlo y no tiene lugar. Sencillamente no tiene. ¿Por qué? Porque hay que hacer esto primero, porque hay que hacer esto otro después, porque nos vamos a pasar de la hora, porque el culto llega hasta tarde. Y hasta ahí no llega. La religión nos oscurece al Señor. El pueblo de Dios le fue dada la ley. La ley venía de parte de Dios, así que era importante. La ley es justa, es santa y es buena, dice la palabra del Señor. La ley aquí, la ley allá, la ley, o sea, la ley, una cosa del Señor. Pero ¿qué es lo que pasó? En medio de los tiempos aparecieron unos personajes que nosotros conocemos como los fariseos. ¿Qué pasó con ellos? Que resulta que la ley de repente fue más importante que Dios mismo. Dios tenía una ley y ellos tenían 300 y tantos preceptos, ¿no es cierto?, para hacer cumplir esa ley. Esa ley se cumplía en algunos, pero no se cumplía en otros. Como hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que decía la ley con respecto al adúltero? David adulteró, ¿le tiraron piedra? No, porque era rey. O esto, porque era esto, porque esto. Entonces, la ley nos empieza a esconder a Cristo, nos empieza a esconder al Señor, nos empieza a esconder las cosas reales. ¿Por qué? Porque como estamos en la ley, y es tan importante la ley, que dejamos de ver al Señor. Es lo que le pasó a los fariseos. Cristo estaba en medio de ellos, hacía cosas, etcétera, etcétera, y los fariseos no lo vieron, no se dieron cuenta, no aterrizaron que Cristo era el Señor. ¿Por qué? Porque para ellos la ley era lo importante. Entonces, viene Jesús y sana un día sábado. ¡Ah! ¡No! La ley dice que los sábados no se hacen ninguna cosa. Y el Señor dice, ¿y si un burrito de usted se cae un día sábado, un hoyito, o pasa esto, haría algo? Sí. Entonces, hoy en día hay una organización que guarda el día sábado. Y no comen, hacen el día viernes, que se toda la comida, todo, para el sábado no hacer absolutamente nada. Y se van al templo. Y si no tienen auto, se van en micro, se apagan. O sea, contravienen, pues la ley no había que hacer nada de nada. Sin embargo, ellos pagan para que lo lleven. Oh, ¿no es cierto? El que tiene auto paga la benzina, ¿no es cierto? O llena el estanque. La ley oscurece, no oscurece al Señor. La ley me dice, ¿estás bien? ¿Cuándo? No estoy bien. La ley me dice, estás sirviendo a Dios, cuando en la realidad no estoy sirviendo a Dios. Hay una situación que a mí me tiene preocupado. Lo conversamos poco rato atrás con nuestro pastor. Y que tiene que ver con que ¿a quién amamos nosotros? ¿Al que da los dones o al que ejerce los dones? Y lamentablemente, producto de lo que yo llamo el culto a la personalidad, siempre ha sido más importante, o está siendo importante, o por décadas, o en la historia de la iglesia, ha sido más importante el que ejercita el don que el que da el don. Seguimos a este, seguimos a este otro, seguimos aquí, seguimos allá, nos cambiamos de barrio, nos vamos para una iglesia, nos vamos para otra, cruzamos toda la comarca para ir a ver a uno, porque nosotros somos seguidores de esto y todo. ¿Por qué? Porque sana, porque libera, porque aquí, porque allá, porque esto, por lo otro. No nos falta una excusa para seguir al hombre, para seguir al que tiene el don, para seguir al que tiene el ministerio. Pero ese no oscurece a Cristo, no oscurece al Señor. De tal manera que de repente es más importante, increíblemente es cierto esto, es más importante el líder que el Señor. Nos convencen de que hay que seguir al líder, porque siguiendo al líder seguimos al Señor. Y no es así. Y no es así. Si los judíos hubieran entendido eso, habrían seguido al Señor. No, pero ellos, la ley, el Sanedrín, el judío aquí, el judío allá, que Gamaliel, que hay, y la cuestión funcionaba de esta manera. La religión, o sea, la ley, siendo buena, siendo beneficiosa, oscureció al Señor, oscureció al Señor, oscureció al Señor. Entonces, los que debían ser testigos de Él, ya después no lo fueron. Los que debían dar testimonio del Señor, ya no lo dieron.
los que debían ser pueblo apartado para Dios. Israel era uno más dentro de los muchos que podían haber. ¿Por qué? Porque su ley le oscureció. Esto es como los eclipses. Yo estaba en el norte muchos años atrás y hubo un eclipse total. Y de donde mejor se veía era en el altiplano. Mi hija, me recuerdo que tuvo la oportunidad de ir a ver ese eclipse. Y cuando llegó de vuelta contaba, mira papá, estaba todo lindo, estaba amaneciendo, estaba todo, ¿no es cierto?, el sol saliendo, cuando de repente vino el eclipse y la luna tapó al sol y se hizo la oscuridad mientras la luna pasaba. Un espectáculo grandioso, hermoso. Y eso es lo que es la ley para nosotros. No oscurece al Señor, al sol de justicia, lo oscurece de tal manera que creyendo que estamos sirviendo al Señor, la verdad las cosas, no lo estamos sirviendo. Cuesta, pero es verdad. Cuando uno ve este tipo de cosas, uno se da a entender de que las estrategias de Satanás van a tener resultados aún en nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros conocemos al Señor? ¿Cuántos de nosotros conocemos su voluntad? ¿Cuántos de nosotros escuchamos su voz? Cuando Dios le hablaba a Israel, le decía, oye Israel, o le decía, lee Israel, le decía, oye Israel. Nosotros esperamos que hoy día Dios nos diga, lean. ¿Por qué? Porque no nos hemos habituado a la voz del Señor, porque nos hemos olvidado, porque la religión me dice de que es mejor leer un libro que escucharlo a Él, porque la religión me dice que es mejor cantar un cántico bonito que cantarle una adoración al Señor, adoración que a lo mejor yo lo hago muy mal cantando, pero que sin embargo el Señor apaña a los adoradores, porque Dios busca adoradores que le adoren espíritu y en verdad. Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versos 22 al 23 decía lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. La búsqueda de señales y la búsqueda de sabiduría en las huestes del Señor hoy es una constante. No así la búsqueda del Señor. Buscamos las señales, buscamos que pase esto, buscamos que pase este otro, buscamos que haya algo que nos saque. Y resulta que el Señor está ahí. Está ahí esperando. Lo que nosotros esperamos son las señales, son que hagan, tenemos que hacer la diferencia, así que tienen que haber cosas sobrenaturales, tienen que haber, y el Señor está ahí. Y no lo vemos, y no lo entendemos. ¿Por qué? Porque los dones, porque los que tienen los dones han llegado a ser tanto o más importantes que el Señor mismo. Hay un aspecto que me costó mucho digerirlo, pero que es verdad. Me costó mucho digerirlo porque si hay algo que me caracteriza en lo personal es tener una doctrina sana. Pero me he dado cuenta de que muchos de que tienen sana doctrina tienen mala convivencia. Porque muchos que tienen sana doctrina se vanaglorían de su doctrina, se vanaglorían de su sana doctrina, se vanaglorían de sus conocimientos, se vanaglorían de la forma en que ellos hacen las cosas, en desmedro de aquellos que a lo mejor no tienen tanta doctrina, a lo mejor no tienen tanta sabiduría, a lo mejor no tienen tanta organización, pero sí tienen al Señor. Y eso ha pasado como a un segundo plano. Lo importante es la doctrina. Lo importante, ¿no es cierto?, es que seamos educados en ella. Lo importante, si nos podemos equivocar, hermano, la equivocación no es un drama. El ser humano se equivoca. Podemos disentir, podemos ver las cosas de diferente manera, podemos a lo mejor no tener la sabiduría que tienen otros. Pero no por eso dejamos de ser hijos de Dios. No por eso dejamos de ser los agentes por los cuales Dios está obrando. Pero en el que tiene sana doctrina, en esas organizaciones que se jactan
de su ideología, de su manera de enfrentar a la Escritura, de su teología, de su hermenéutica, de su no sé cuánto, ¿ya? Y la tiran, todo ese conocimiento, se lo ponen encima al que no sabe nada y como que lo aplastan en vez de levantarlo, en vez de edificarlo, en vez de ayudarlo. ¿Por qué? Nosotros tenemos sana doctrina, nosotros hacemos bien las cosas. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir eso? Al principio la iglesia eran puros esclavos, a lo mejor no sabían ni leer ni escribir, no había Biblia para andarla trayendo. Y sin embargo, Cristo estaba en el corazón de ellos. Y esta cosa es importante, lo del corazón. Porque si tenemos una sana doctrina y tenemos un buen corazón, como que la cosa va a funcionar. Como que la cosa va a ir adelante. Pero si nos jactamos de lo que sabemos, si nos jactamos de lo que creemos, si nos jactamos en desmedro de los que no creen, como nosotros creemos, estamos oscureciendo al Señor. Porque, ¿qué te ha sido dado que haya sido tuyo? Dice el Señor. ¿No fuiste entregado por misericordia? Todo lo que tú tienes, ¿quién te lo dio? Te lo di yo. ¿Por qué te jactas de lo que yo te he dado? Entonces, eso nos pone un freno, un paralelo, para que podamos nosotros crecer, como dice el apóstol Pablo en Efesios, dice, para que todo el cuerpo crezca, unido por las coyunturas. Y el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? Su iglesia. No es esta dominación, no es esta otra denominación, no es esta otra denominación. Es el cuerpo de Cristo que va creciendo, ¿no es cierto?, a la estatura de su Señor. Al concluir esta segunda parte de lo que es, ¿no es cierto?, el título de las, ¿cómo se llama?, de las estrategias satánicas, nosotros debemos darnos cuenta de algo que es súper importante, y es lo siguiente: cuando nosotros, por ejemplo, tomando la última situación, menoscabamos a nosotros, no estamos cumpliendo la ley de Cristo, no estamos cumpliendo la ley del Señor. Y voy a repetir lo que siempre digo yo acerca de un predicador que se llama Juan Carlos Ortiz. Está viejito, vive en los Estados Unidos, muy simpático. Pero él decía, cuando vamos al cielo, no nos vamos a sentar delante de Pedro y Pedro nos va a hacer un cuestionario que diga más o menos así: ¿tú crees en la reencarnación? Alternativa A, sí. Alternativa B, no. Alternativa C, a veces. No va a haber un examen de grado para entrar al cielo, sino que va a estar Pedro y va a poner un estetoscopio aquí en nuestro corazón y vamos a ver si tenemos vida o no tenemos vida. Para allá y para acá, para allá y para acá. Festinando, porque es un chiste. Festinando, ¿qué cosa? Que muchas veces estamos preocupados de muchas cosas, menos de la vida que tenemos que tener y que el Señor nos da. Ante lo cual somos también parte colaborante. Mire, escuchen, somos parte colaborante de esta estrategia satánica que pretende menoscabar al Señor. Que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. No hay mejor lugar, mi Cristo, donde yo pueda habitar. En tu presencia, mi Dios, me rindo, es donde quiero estar. Te doy mi ser, en mi vida tú eres Rey. Te amaré y cada día cantaré. Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, Redentor. Tú eres Dios,
mi Cristo, donde yo pueda habitar. En tu presencia, mi Dios, me rindo, es donde quiero estar. Te doy mi ser, en mi vida tú eres Rey. Te amaré y cada día cantaré. Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor, tú eres Dios, mi Salvador. Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor, tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor. Te daré mi amor y todo lo que soy, haz tu obra en mí, mi vida te la doy. Te daré mi amor y todo lo que soy, haz tu obra en mí. Te doy mi ser. Amados hermanos, estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido un placer haber estado una vez más junto a ustedes y quiero recordarles una vez más que se suscriban a nuestro canal y que comparta todos nuestros videos para que pueda ser también de bendición para otras personas que necesiten de la palabra del Señor. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.